a todos los que en algún momento de sus vidas escucharon, tararearon, bailaron, aplaudieron la obra del maestro Juan Formel. Coincidiendo con una serie de homenajes que se han venido realizando en la ciudad, de manera póstuma, firma de un libro, con ese deseo de tantos seguidores de la obra de los Band Band durante casi 45 años, pues se ha decidido poner, digamos, en calidad de colofón este pequeño pero sincero conversatorio, coloquio, como se quiera llamar, con la intención de recordar esa gran aportación que hizo el maestro Juan Formel al propio concepto de su banda y en sentido general al de la música cubana. El escenario para este coloquio, la Sociedad General de Autores de España, la SGAE. Juan Formel era precisamente socio de la SGAE, así que estamos en el sitio ideal ahora mismo para conversar un poquito y sobre todo para acercarnos de alguna manera a la vigencia y lo que falta todavía del legado del maestro Juan Formel. Para ello contamos con una persona muy entrañable, es un lujo realmente. Yo en lo personal les cuento que en muchas oportunidades había leído, había escuchado, había tenido referencias, había admirado de lejos a esta persona y hoy, pues, miren ustedes qué gusto tener la posibilidad de compartir esta mesa, de presentar a una estudiosa, una musicóloga y sobre todo una persona muy modesta. Lo de los títulos no es lo suyo, por eso voy a respetar su deseo y sencillamente voy a decir eso, musicóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Victoria Eli, que es un placer que rápidamente accediera a la invitación de la organización para acompañarnos y para hacernos soñar, hacernos vivir esos momentos, no solo a partir del 4 de diciembre de 1969, cuando fueron creados los Band Band, sino ya mucho antes, con todas las inquietudes musicales de un por entonces joven, que no sé si me equivoco o no, pero estaba con la disyuntiva de hacer que el rock no fuera la columna vertebral del gusto de los jóvenes de entonces. Bienvenida. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a este pequeño pero realmente muy cercano grupo que nos hemos reunido esta tarde con la intención de conversar y de homenajear a uno de los grandes de la cultura cubana, que fue el maestro Juan Formel. Como decía Joaquín, realmente lo que quisiera, o también se lo decía a Diana, a la que agradezco esta invitación particularmente, pues cuando me llamaron yo dije, bueno, pues es para hablar de un amigo, para hablar de alguien al que por distintas razones pues me encuentro muy cercana y qué mejor que hablar así entre todos. Realmente quería comenzar por decirles que creo, no estoy segura de ello, pero creo que presencié una de las últimas actuaciones de Juan Formel y los Band Band en La Habana, en marzo pasado, pues los Band Band fueron el cierre del Premio de Musicología Casa de las Américas y de un coloquio internacional que reunió en La Habana a nada más y nada menos, y les digo quizás no con esto, no por ni hacer óptima la referencia, ni tampoco hacerla demasiado pequeña, pero reunió en La Habana al ejecutivo de la Asociación Internacional de Musicología, que tiene su sede entre Zúrich y Roma. O sea, La Habana fue escenario para esa reunión de personalidades de la musicología internacional, y con ello digo tanto europeos como latinoamericanos. Fue ustedes saben lo que significa, todos nosotros sabemos lo que significa la Casa de las Américas, y realmente Formel fue casi la figura aclamada por todos los que de una manera u otra participamos en la organización de ese evento para cerrar el Premio de Musicología de este mismo año, el 2014.
O sea que, como todos, nos sorprendió tremendamente el fallecimiento de Juanito, y más allá, aquellos que hacía tan poquito tiempo lo habíamos visto, lo habíamos saludado. Entonces, hablar de Juan Formel, como decía Joaquín, es quizás remontarnos al pasado, pero también pensar en la vigencia del músico y de la música, que, como todos sabemos, tiene un timbre tan peculiar, ese timbre que todos reconocemos como el timbre bambán. Quisiera empezar hablándoles de algo que me parece que no es tan conocido, que es un poco ese tronco familiar de Juanito. Juan Formel, como saben, viene de una familia de músicos, donde su padre estuvo vinculado a uno de los grupos más importantes en el hoy Conservatorio Amadeo Roldán, que fue el grupo de Renovación Musical, un grupo que después, más adelante, hemos conocido, tuvo figuras como Harold Gramache o como el propio José Ardébol, etc. El padre de Formel fue precisamente esa columna vertebral inicial en la cual se forma este músico, pero que además tiene consigo, y yo soy de las que pienso que el músico no solamente se forma en las academias, y me permite recordar una frase de Alejo Carpentier cuando hablaba de la música de América Latina y hablaba de la música de Cuba en particular, que decía que hay que tomarla en conjunto, venga de la academia o venga de la calle. Y realmente ese criterio creo que está presente en la familia Formel, en su padre y en el propio Juanito, que tuvo una formación plural, que viene del tronco familiar, y después de figuras que para todos nosotros son señeras, como es el caso del maestro Zumavilla, del maestro Romeu, de Tony Taño, de una serie de figuras que siguen siendo baluartes, algunos fueron, otros todavía son, baluartes de la música cubana. Realmente decía Joaquín que uno de los puntos del trazado de la línea compositiva de Formel era tratar de paliar un poco la línea del rock. Realmente Juan, y él lo dice, lo ha dicho y repetido en muchas oportunidades, cuando habla de sus inicios, cuando habla de de ese punto de partida que tienen todos los músicos cuando después ocupan un lugar tan importante en la cultura, hablaba siempre de esos inicios de manera diversa, y todos recordamos su vínculo con la gran Elena Burke. Realmente ese momento de la obra de Formel, el propio Juanito lo señalaba como uno de los momentos clave de su tránsito por toda una larga trayectoria musical. La presencia o el vínculo de Juan Formel con Elena Burke, yo creo que es un referente también para la música cubana. Siempre hablamos de Formel y los bambán. Obviamente no hay que restar importancia a ello, pero hay que hablar también de Formel y Elena Burke. Un momento crucial para la canción cubana de un músico que después todos hemos vinculado fundamentalmente a esa maravillosa escena de socialización que es el baile. Pero en la canción Juan Formel tiene también un lugar importante. Como lo tiene, y voy a dar quizás un poco saltos adelante y saltos atrás, pero tampoco voy a hablar yo sola aquí como si estuviéramos en un monólogo. Quisiera que después conversáramos un poco, quizás todos tenemos alguna vivencia. Pues también, ¿quién mejor que Juan Formel para poner en el timbre de su orquesta la obra de Silvio Rodríguez? Por lo tanto, estamos, yo creo, ante una figura que realmente no es única en la música cubana, hay varias que tienen esa capacidad integral de ver la música como un todo, de ver la música con todas sus proyecciones. Pero sin duda alguna ese año 69 y el pasado más inmediato, que es el vínculo de Formel con la Orquesta Rebé, es otro punto a tener en cuenta. Fíjense que es que sin duda la trayectoria de un gran músico como este, de un gran maestro como este, se traza
uniendo momentos importantes y viendo cómo esos momentos se interconectan unos con otros, que no son, vamos a decir, lugares aislados ni islas quizás fuera de un contexto mayor. La unión de Formel con Rebé, el mundo del changüí, la relación con la famosa orquesta, actual también orquesta que dirige su hijo, pues sin duda fue otro paso, otro escalón de ascenso en la obra de Juan Formel, que por razones también naturales en él y en otros músicos, pues va hacia la creación de un organismo propio, hacia la creación de una agrupación capaz de trasladar los intereses, capaz de trasladar la creación, capaz de trasladar ese talento creativo que ve en la orquesta, ve en el baile y ve en el bailador. Esto es algo que siempre decía Juanito, que para cualquier orquesta de baile, pero yo creo que en el caso de Juan Formel, los bambán, la interconexión con el bailador era muy, pero muy fuerte. Solamente se puede entender la gran cantidad de obras de Juan Formel y la propia modificación que podía lograr en esa manera de escalar los nuevos ritmos, solamente se puede entender eso por esa íntima relación con el bailador. Cuando se habla de la orquesta bambán, pues sobre todo los musicólogos, que nos pasamos el tiempo poniendo etiquetas, eso es parte quizás de una deformación profesional. De decir esto es aquello, esto pasa en este momento y se relaciona con esto otro. Bueno, pues realmente el punto de partida de los bambán es la charanga. Es la charanga, es la orquesta de baile por excelencia en nuestro país, que, bueno, pues todos conocemos como charanga, orquesta típica, da igual. Es uno de los formatos más comunes y más habituales de la música cubana, que tiene un pasado ya desde finales del XIX, comienzos del siglo XX, o sea, una trayectoria importante, la charanga. Pero, ¿cuál es la charanga de Juan Formel? ¿Cuál es la orquesta bambán? Porque fíjense que ya llega un momento que nadie dice que es la típica, los bambán, sino sencillamente son los bambán. Es como si se ganó vuelvo otra vez a la deformación, se ganó una definición tímbrica. Se ganó, eso suena a bambán, y eso es bambán. Eso no es la charanga, no es la típica, no es un jazz band, no, es bambán. Ahora, ¿en qué momento bambán va, valga la redundancia, va creando lo que todos conocemos como el sonido bambán? Pues justamente a partir de una transformación del timbre. Eso es muy importante en la música. La búsqueda que hacen los músicos del timbre y además la adecuación con el ritmo, la relación con el bailador, la búsqueda de la novedad. Para los músicos, para todos los creadores, buscar lo nuevo es como una meta alcanzar. El arte es renovar. Y Juanito renovó hasta el día de hoy. Renovó hasta el momento actual en que escuchábamos la orquesta, ahora en marzo de este año. Renovó en la medida en que pues ya los violines tocaban de una manera, la flauta hacía otra cosa, las voces ya no cantaban todas al unísono, o sea, todas haciendo la misma línea. Ya quizás ese propio mundo de la canción, ese propio mundo que tenía también Formel en sí, ayuda a crear una riqueza también a nivel de la voz. Por otra parte, importantísimo, la relación del bajo de Juanito y la percusión. Esto realmente crea una serie de estructuras, no voy a entrar ahora, no se preocupen, en disquisiciones de carácter teórico, pero crean una relación timbre-ritmo que sin duda alguna va conformando el sonido bambán. Por otro lado, renovaciones, innovaciones en ese tipo de orquesta, presencia de una franja que no era común en la charanga, como es la franja de los trombones. Ahí está, y particularmente mi gran amigo Collado, que fue el primer trombón de la Orquesta Sinfónica Nacional,
fuimos compañeros de conservatorio, de momento veíamos a Collado tocando en la Sinfónica y al otro día tocando con los Bambán en la Tropical. Y entonces decía, bueno, pues ¿qué cosa es esto? Pues esa es la integralidad del músico cubano, eso es muy común en el músico cubano. Por razones de diversa índole, bueno, pues hay que dirigirse hacia un lado, hacia otro, pero yo creo que eso es algo muy valioso. Y realmente otra cosa y ya con esto quiero terminar, porque yo creo que más bien lo que tenemos es que hablar entre todos. Además de ese avance que significa Formel para la música cubana, todos esos procesos que hoy conocemos como procesos de fusión, que realmente se hacían de una manera tan natural. Cuando, por ejemplo, el marzo pasado, Bambán se dirigía a todos esos musicólogos europeos, le decía, nosotros hacemos songo. Y bueno, aquellos señores dirán, bueno, pero en fin, pero miren, todos aquellos señores que en las sesiones anteriores estaban tan engolados y tan almidonados, bailaron songo o lo que fuera, estaban bailando buena música con Juan Formel. Y yo creo que eso nos tiene que enorgullecer a todos, como una sección de musicólogos que sobre todo se desempeñan en un ámbito tan diferente como es el ámbito nuestro de la música latinoamericana, pues se veían, por supuesto, impulsados y motivados por una buena música. Y por otro lado, y con esto que, repito, dije que iba a terminar, termino ahora con esto otro, es la actualidad del repertorio de la Orquesta Bambán. Desde los Bambán, que para los que tenemos un poquito más de años, sabemos que son los 10 millones Bam, o sea, los Bambán, pero cómo Juan Formel y su orquesta fueron verdaderos cronistas de lo que iba aconteciendo en la sociedad cubana, desde las cosas más elementales, más nimias, hasta las cosas más simpáticas, más curiosas, y por supuesto también el sentido de renovación, de renovar como una manera de colocarse en un sitio señero dentro de la música del país. Esto sin duda se ha visto, yo diría que reconocido, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Ahí están los premios Grammy, que como ustedes saben es la especie de sitial de la música a nivel internacional, y quién mejor que Juan Formel para recibir un Grammy prácticamente a toda la trayectoria. Entonces, realmente estamos todos aquí homenajeando a un amigo, estamos homenajeando a un maestro y estamos homenajeando sobre todo a un gran músico y a algún gran intelectual cubano. Yo creo que ahora entre todos lo que podemos es cada uno pues aportar un poquito qué tenemos, qué recuerdos tenemos, cómo podemos ir uniendo entre todos esa historia común que nos vincula al maestro Juan Formel. Muchísimas gracias. Bueno, yo personalmente quisiera, a manera de complemento, añadir que si la reciente cita de musicólogos en La Habana a la que usted hacía referencia fue un momento especial para demostrar cómo tantas personas conocedoras y estudiosas de la música veían en su salsa, en su pleno esplendor, en el escenario habitual de creación a los Bambán, y se refirió usted también al premio de la Academia Latina de la Música, el premio a la trayectoria de Juan Formel. Creo que es importante también el alcance que tuvo la obra del maestro en otros músicos de la región. Uh-huh. Es muy conocido formatos de países tan cercanos, tan vecinos como Puerto Rico, que habitualmente también pues tenían, y de hecho tienen, y estoy convencido que han de tener en la obra de los Bambán. Y cito Puerto Rico, pero pudiera decir lo mismo de Venezuela, de Panamá, de Colombia, de todo ese Caribe que nos une en cierta medida, y no solo el Caribe, que encontraron, yo creo que una savia muy importante también en la obra de los Bambán. O sea, lo premia la Academia, pero lo premian, y yo creo que eso es vital, también sus propios compañeros de profesión.
Y por supuesto que si hablamos de los compañeros de profesión en el exterior, ¿qué decir de los compañeros de profesión en Cuba? El hecho, a mí me llamaba mucho la atención que usted decía que los bambán lograron que las personas se olvidaran del sustantivo, o sea, casi muy pocas veces, creo que en los principios se decía la orquesta típica, y que con el paso del tiempo se quedaron. Digo, me parece como cuando hablamos de un producto comercial determinado, que decimos el yogur tal y pasamos a decir directamente quiero un Danone, no quiero un yogur Danone, ¿no? Por contextualizar un poco, ¿no? Con los bambán pasó exactamente lo mismo. Y también una cosa que usted señalaba es, yo muchas veces cuando he tenido el placer de presentarlos, utilizaba un término que no creo que lo voy a seguir utilizando, que es que Formel ha sido muy formal con el bailador. Y esa ha sido la característica básica, porque fíjense ustedes que la música popular cubana, a través de todos estos años, dentro del país, no siempre ha gozado de la misma salud creativa ni en materia de difusión. Ha habido momentos en los que, por diferentes motivos, los medios le han dado la espalda quizás al son, tanto tradicional como contemporáneo, al bolero, al feeling. No vamos aquí a hacer una sesión de difusión, pero la verdad es que con los bambán ha pasado algo curioso, con independencia del momento que ha vivido la música en materia de creación y en materia de difusión, los bambán siempre han conseguido, desde aquel primer disco laboratorio, digamos, desde aquella primera andadura que decíamos, ahí está, finales de los 60, y todos estos años lograr mantenerse. O sea, disco que sacan, si no son todos los temas o discos que han venido sacando, pues hay siempre un éxito y no es casual. Entonces, evidentemente, estamos en presencia de un fenómeno de alcance universal, hay que decirlo. Se entiende la música popular cubana en estos momentos siempre teniendo como referencia a los bambán. Eso no hay duda alguna. Hay muchas personas, incluso dentro de Cuba, yo recuerdo conversando, ¿no? Cuando hacía el programa, a mí no me gusta mucho la salsa, pero los bambán es otra cosa. y es una realidad. Creo que además los músicos que están hoy aquí con nosotros y los amantes de la música no me van a dejar mentir que la manera, el rasero con el que se mide la música popular cubana siempre es con relación al maestro Juan Formel y a los bambán. Sin duda es un referente, yo creo que ha sido y es, y continuará siendo. Yo estoy convencida de que hay toda una trayectoria, hay todo hablando en términos muy formales y muy clásicos, hay todo un catálogo de obras con obras, como dice Joaquín, más populares que otras, y tomando sin como bien decías, no entrar en este momento o estos momentos difíciles que tuvo la difusión cubana, pero realmente esos años 60, finales, que además para la relación bailador-orquesta fueron difíciles porque por las razones que vivió el país en aquel momento, pues el espacio habitual de relación músico-bailador quedó un poco limitado precisamente a la difusión, a la radio, a la televisión, a las cosas que se hacían, pero los grandes espacios tipo tropical, los jardines, etcétera, por las razones que se vivieron en aquel momento y varios años después, pues realmente el espacio de baile se vio vamos a decir, minimizado. Vamos a no pensar en eliminado, sino minimizado. Sin embargo, el referente Formel estaba ahí siempre. Estaba presente, estaba el referente Juan Formel, estaba en todo momento, estaba en la radio, estaba en la televisión, estaba en ese momento difícil donde se corta, y creo que esto tenemos que decirlo así a camisa descubierta, se corta uno de los puntos vitales con la difusión, que es justamente la confrontación con el exterior, la relación más cercana con el bailador, o sea que se producen unos polos antagónicos desde afuera y desde adentro. Y realmente yo creo que, sin duda, la buena música de Juan Formel y esa renovación del lenguaje, que además
si bien, y me permito también añadir algo, si bien sin duda fue un momento en que también hubo limitaciones en cuanto a la escucha oficial de lo que estaba ocurriendo en el exterior, realmente el mundo de la modernidad tímbrica, el mundo de la modernidad, de lo que en aquel momento era el mundo del beat, pues Formel lo conocía y lo, digamos, se dice que la cultura cubana es una cultura de espejo y reflejo, y realmente es así como se devuelve con un sello propio particular, y ahí es donde está el talento, algo que era un referente, pero que además era un referente que no sonaba habitualmente. Y yo creo que esas son cosas que hay que decir. Aquí hay músicos y no músicos, pero estoy segura que todos conocemos esos instantes, que fueron instantes difíciles, y que realmente Juan Formel y los Bam Bam, pues no solamente, digamos, transitaron por ese momento, sino que lo superaron abiertamente.